Era cuestión de tiempo que aquella casa, semi en ruinas de un pequeño pueblo de España, fuera derruida. Solo se necesitaba el tiempo y la financiación necesaria, y mientras tanto el propietario les dejaría hacer uso de ella. Jesús Carrasco es el Premio Biblioteca Breve 2024 con un libro titulado Elogio de las manos. Solamente el título ya te dice... Voy a decir muchas cosas porque prefiero que lo vayamos contando a lo largo de la entrevista. Primero, darte la enhorabuena por este premio. Muchas gracias, Megoli. Gracias a ti y agradecerte tu tiempo. Estábamos hablando de una casa rural, pero no me quiero quedar en ese rural, turismo rural, sino en una casa que se está viniendo abajo y que su futuro es que desaparezca y que se construyan edificios, apartamentos sobre ella. Sí, así es. Es una casa, es una experiencia real, personal que tuve con mi familia. Por motivos que no vienen al caso, tuvimos acceso a una casa que iba a ser derribada y pudimos habitarla mientras no era derribada, porque el propietario estaba esperando permisos para construir en su lugar unos apartamentos turísticos. Ese tiempo iban a ser unos meses, en realidad, muy poco tiempo, pero por diferentes cuestiones, por ciertos colapsos de la economía que nos vinieron muy bien, pues el proyecto se postergó y al final acabamos ocupando esa casa, o habitando esa casa, mejor dicho, durante unos 10 años más o menos, que son los que yo narro en el libro. Pero siempre sabiendo que la casa acabaría siendo derribada, que nunca sería nuestra y que terminaría hecha un solar. Entonces esto, claro, propició una experiencia muy singular de la casa, porque no podíamos tampoco mejorarla como nos hubiera gustado, puesto que la casa no era nuestra y también iba a caer. Así que, bueno, hicimos una especie de cultura del apaño que duró 10 años y que fue muy, muy enriquecedora, la verdad, enfrentarnos a esta forma de percibir el espacio. Fíjate que en un principio entrabais por un tiempo, no sabíais cuánto, pero era un tiempo breve. Sí. Hablamos de 10 años. En 10 años la vida evoluciona. Quiero decir, en esa casa llegasteis por la razón que fuera, como decías hace un momento, con tu mujer, que además decidiste en su momento que ocuparan o utilizaran nombres diferentes. Tu mujer iba embarazada, quiero recordar. Sí. Y estamos hablando de 10 años. En ese tiempo, sobre todo en lo que es el tiempo de la infancia, ha habido muchas vivencias. Claro, es una historia en la que la dimensión tiempo está muy marcada. Exacto. Esos 10 años no son un paréntesis más, es un paréntesis lleno de vectores que van en una dirección, que es la del tiempo, la del crecimiento, la de los niños que se transforman muy deprisa y que puedes ver las primeras fotos como bebé y 10 años después ya son pequeños jóvenes, ¿no? Entonces puedes ver todo ese crecimiento, todo ese paso del tiempo. No tanto en la casa, porque la casa, no, como decía, no pudo ser muy mejorada, no había grandes transformaciones, pero sí, desde luego, en las que lo habitábamos, los animales que pasaban por allí, que aparecían, algunos murieron, otros no, pero sobre todo en el crecimiento de los hijos. En ese sentido fue una experiencia muy bonita, y este libro también es un poco un libro para ellas, para mis hijas y para mi mujer, una especie de álbum de fotografías, un recuerdo muy íntimo, cuyas claves solamente ellas van a poderles enseñar porque son las que estaban allí. Pero también era una forma de atrapar ese espacio tan rico y tan hermoso que se nos permitió habitar durante ese tiempo. Hablabas de las incomodidades que no fueron lo suficiente como para plantearos abandonarla. Sí, hubo muchas. Sí, era una casa exigente. También lo digo en la novela en algún momento. Es una casa con una forma muy peculiar, que admitía poca intervención por parte, digamos que dejaba poco espacio al ego de quien la habitaba. No había mucho que te permitiera hacer la casa. Al contrario, proponía bastantes incomodidades. Una casa fría, con ventanas muy malas, calurosa en verano, con animales. Está en medio pues al final de un pueblo, entonces hay animales, es normal encontrar ratones dentro de la casa, era normal encontrar ratones, por supuesto cucarachas, hormigas todas, hubo gallinas durante un tiempo, de modo que la casa, ruido de animales toda la noche, burros rebuznando a las 5 de la mañana, en fin, había muchas incomodidades. Pero, bueno, tenemos, no sé si es espíritu hippie en mi familia o qué, estamos acostumbrados a esa vida así un poco más ligera, y enseguida nos acostumbramos. De hecho, la mayor parte de las personas que pasaron por allí se acabaron acostumbrando a la primera. La casa era muy atractiva. Digamos, en contraprestación ofrecía cosas que ninguna otra casa ofrece, como por ejemplo una parra bajo la cual comer y ver el horizonte lejano. Eso no es tan sencillo de conseguir, y esa casa lo ofrecía.
Así que una cosa por otra. La sombra que te da una parra no te la proporciona ninguna sombrilla, ni ningún toldo, ni nada artificial. La sombra de una parra, No. que no lo haya disfrutado, no sabe. Leroy Merlin no ha conseguido una sombra como la sombra de la parra, pero no solamente por la calidad de la sombra, sino por la, digamos, la importancia o la relevancia cultural que tiene eso para nosotros. La parra es un árbol mediterráneo. Está absolutamente imbricada con nuestra cultura desde el origen. La uva, el vino, la parra, el olivo, forma parte de nuestro paisaje. Entonces, para mí, alguien me preguntaba antes, ¿hay algo mejor que una casa junto al mar? Digo, pues sí, una casa junto al mar con una parra. Ya es inmejorable. Y si puede mirar al Mediterráneo, pues, en fin, tremendo, ¿no? R2D2, ¿qué te dice eso? Droide astromecánico. Sí, estamos de acuerdo. Un nombre un poco extraño Sí. para elegir. Sí, les propuse a mis hijas que buscaran, lo cuento en la novela, que buscaran sendos nombres para convertirlas en personajes, porque evidentemente yo no quería revelar sus identidades. Y la primera me sorprendió con un nombre que no esperaba, que es el de un personaje de Star Wars, R2D2. Sí. Luego pasan cosas en la novela, durante toda la novela no se llama así, pero durante algún tiempo se llama así y produce una imagen inquietante. A mí desde luego me la produjo, pero también me hizo mucha gracia que se decantara por ese nombre. Y luego me situó de nuevo con respecto a ellas, ¿no? Lo que uno quiere hacer y lo que los demás le permiten hacer, ¿no? Yo hubiera preferido que hubieran elegido, o mi expectativa es que hicieran una cosa y hicieran otra. Esto es muy propio de los hijos, ¿no? Sí. Tú quieres que hagan una cosa y ellos hacen lo que les da la gana, porque Sí. para eso son dueños de sus vidas. Entonces, bueno, eso también es un aprendizaje del narrador y de este ser humano que te habla. Cada vez que recordamos, recreamos. Cada vez que recreamos, transformamos. Los humanos somos seres transformadores. Tendemos a modificar lo que nos rodea y en ese empeño también nosotros variamos. Bueno, eso es la memoria, ¿no? Yo creo que la memoria, bueno, creo no, es evidente que la memoria no es un registro fiel de lo que sucedió, es una narración. Cada vez que intentamos traer a la memoria algo que un día vivimos, llega un momento en que ya no sabemos cómo era, ¿no? Digamos que la propia repetición de esa historia la va transformando, ¿no? Yo siempre recuerdo en este sentido a mi madre, que es una mujer nacida en la posguerra y con una cualidad como narradora envidiable, como otras muchas personas, ¿no? Y cada vez que le pedimos que nos cuente una historia familiar, pues la modifica ligeramente y todos sabemos que hay partes de ahí que no eran tan rutilantes ni tan divertidas, pero el tiempo, la desmemoria, esa cualidad que tiene evanescente también la memoria, que no es un registro, en un disco duro, pues hace que sea narrativa. Y eso es fantástico. Entonces hay una transformación que yo agradezco mucho. Yo no necesito que la vida se me presente tal y como es. Muchas veces necesito que la vida se me presente tal y como yo quiero que se me presente o como ella quiere, pero no necesariamente todo tiene que ser matemático o caber en una fotografía. Hay cosas que no entran en una fotografía y esta novela está llena de esas subjetividades. ¿Fuisteis vosotros los que os adaptasteis a la casa? Claro, lo decía al principio, la casa tenía una forma muy rígida. Sí. Y la parte más rígida de la casa era que no era nuestra, no era de nuestra propiedad, con lo cual tampoco podíamos derribarla y volver a empezar, como la casa pedía, porque es que, en fin, se caía a pedazos. Así que no nos queda otra opción que adaptarnos, que básicamente es una experiencia básica en la vida, fundamental. De hecho, hemos llegado aquí porque hemos sido capaces de adaptarnos al medio y superar sus dificultades, ¿no? Y la casa nos propuso esa experiencia, adaptarnos a ella, ser nosotros los que cupiéramos en la casa y no en la casa en nosotros. Es decir, la casa no era un reflejo, ¿no?, de nuestra personalidad. También lo digo en algún momento en la novela, no son estas casas que vemos en las revistas, ¿no? Que dice, bueno, aquí vive un arquitecto, aquí vive un artista, aquí vive unos... No, la casa no nos permitía esas licencias para nuestro ego. Tuvimos que ser nosotros los que nos sometimos y caber por la pequeña puerta por la que había que entrar, que parecía de Imaginarium, y soportar las grietas y los ratones, porque es que no quedaba más remedio. No quedaba otro remedio. Hay que ocupar una casa para que no quede vacía, hay que habitarla. La España vaciada, vivir, sobrevivir, pero ¿con qué? Pues yo diría que para empezar con muchísimo más apoyo del resto del país, de las administraciones públicas y... O sea, yo me gustaría que acabáramos ya de una vez con esa división radical entre los centros urbanos y el medio rural español. Es que somos interdependientes. Los hijos del medio rural español también necesitan la ciudad. Por supuesto. Para estudiar, para divertirse, para acceder a servicios o a cosas que no tienen por el medio rural. Todos queremos conocer el Prado, todos queremos conocer el Museo Marítimo de Barcelona, en fin. Pero al mismo tiempo necesitamos que las administraciones y que el ciudadano que vive en la ciudad entienda
que el medio rural español es absolutamente necesario y que es necesario dotarlo de servicios y de condiciones razonables para que se pueda desarrollar el trabajo, para que puedan proveernos de alimentos saludables y cercanos, para que pueda haber una vida plena también en el medio rural, para que pueda haber centros de salud, para que el patrimonio histórico no se abandone, para que se puedan criar niños en cualquier parte de España. Claro, el problema es que el medio rural español es un voto muy disperso, con lo cual recibe muy poca atención por parte de la política española, que es al final quien rige el sistema democrático, ¿no? Con un voto tan disperso no hay atención, pero claro, eso no puede ser así. Tú has dicho... Son ciudadanos, todos somos ciudadanos del mismo país. Sobre todo cuando hace falta votar. Claro, luego se olvida. Esa es la clave, claro. Esa es la clave. Tenemos muchas noticias del medio rural desde los políticos cuando se acercan las elecciones. Luego ya se olvida. Ahora, por desgracia, son los propios agricultores y ganaderos los que tienen que salir a llamar nuestra atención y a venir a las ciudades y decir, oye, que es que aquí está pasando algo anómalo. No podemos producir por debajo o vender por debajo del precio de producción, por ejemplo, cosa que cualquier persona sensata entiende como algo razonable, ¿no? Aprovecho lo que acabas de decir porque no sé si porque pertenecemos a una tierra determinada o porque hemos vivido en una zona rural, no sé tú el tiempo que hayas estado, yo relativamente poco, pero da igual, de cierto modo quizá no haga falta, pero no acabamos de entender que sin el campo no hay futuro. No. Las manos, escribir, trabajar, cocinar, construir, apuntalar, soldar, reparar, tocar, reconocer, amar. Podríamos seguir. Las manos, muy importantes, es el título de tu libro y es con el que reconstruisteis esa casa, no solamente físicamente. Sí, para mí las manos son, no sé si la parte más importante del cuerpo, pero desde luego una de las más decisivas. Pero no porque sean un apéndice al servicio de la mente, es decir, para mí las manos no son pinzas que obedecen las órdenes del intelecto, podríamos decir. Para mí las manos son, casi te diría, entidades sintientes y pensantes autónomas y tan necesarias para construir, para trabajar, para operar sobre el mundo, pero por ejemplo para cuidar, ¿no? Muchos de los trabajos esenciales de los que hablamos en pandemia son trabajos manuales. Todavía no hay inteligencia artificial, ni software, ni algoritmo que sea capaz de calmar como calma una mano sobre otra piel, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente. Habríamos perdido toda condición humana si eso llega a ser así, ¿no? Esa necesidad, esa potencialidad de las manos me parece tan importante y tan rica que me sorprende que no haya muchísimos más textos que tengan a las manos como centro. La casa está llena de poesía y de estima. Hay un motivo que explica una ventana, una sábana limpia en un cajón, una coleta. Hay una intención para cada una de las cosas. Sí, ahí hablo de una mirada, de una consciencia de lo que nos rodea. Tendemos a dar por supuesta la realidad que nos circunda, el ladrillo que constituye la pared, como si hubiera llegado solo. Y yo propongo una mirada detenida hacia eso que nos rodea, no hacia todo porque sería abrumador, pero hacia esas cosas cercanas, algunas de ellas, ¿no? Para darnos cuenta de que todo tiene un sentido, todo ha llegado, todo supone un esfuerzo, todo merece un respeto. La persona que no existía, pero que existe y que limpia la casa, la persona que no existía pero que existe y limpia la piel o baña a una persona mayor que necesita ayuda. Propongo esa conciencia de lo que nos rodea, porque me parece que es necesario, porque es, en fin, y porque es enriquecedor también, tener una percepción más compleja y más completa de lo que nos rodea, porque nos permite también habitar el mundo de una manera más respetuosa, porque entendemos al otro, entendemos su trabajo y respetamos su trabajo y el modo en que hace las cosas y que nos ayuda. La mesa no se pone sola, ni la comida llega sola a la mesa, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Pues alguien de la casa, que ha comprado, que se ha preocupado, que ha querido llenar el frigorífico con el flan que te gusta, ¿no? Que decía en algún otro momento. Todo eso es una intención, todo eso es una voluntad, todo eso es otro haciendo algo por nosotros. Sí. Me parece justo que seamos conscientes de ese otro y que en la medida de lo posible también nosotros le ofrezcamos al mundo lo que somos, ¿no? El trabajo manual como origen del último arte. Como dije, el último del arte. Sí, esto lo dijo Pere Ginferré en su comentario cuando como miembro del jurado del Premio Biblioteca Breve.
Las manos como origen último del arte, sí. Las primeras expresiones artísticas conocidas están hechas con las manos, son estarcidos de manos sobre una cueva, Sí. O representaciones de animales que se quieren cazar y que son necesarios para la vida, ¿no? Modelar cualquier trozo de barro, cualquier figura, todo empieza ahí, con las manos. La primera obra de arte no se produjo pensando, se produjo operando sobre el mundo con las manos, Sí. manipulando la arcilla, la madera. Bueno, la cabeza mandaría moverse esas manos. Quizás sí. Quizás. Sí, o quizás no, quizás había un conocimiento tácito, como dice Michael Polanyi, o sea, quiere decir que las propias manos, como decía al principio, tienen su forma de operar también. No siempre hay una consciencia en lo que hacen las manos. Dos extremos de un mismo fenómeno: la soldadura, el intento por hacer algo por primera vez, y el premio Nobel, la cúspide de una tarea profesional, el grado más alto del desempeño. Sí, esta es una escena que aparece en el libro. En un sueño que yo tengo me concedo el premio Nobel al azar, es una nueva categoría que no existe. Y justamente venía de hacer una tarea muy chapuceramente. En el libro me enfrento una y otra vez a la tarea de soldar, que para mí, ya lo digo en el libro, es una tarea que tiene algo de mágico, pero que no consigo dominar en ningún caso. Sigo sin saber dominarla y me moriré sin dominarla porque es muy compleja. Y se produce este sueño, ¿no? Por un lado, el señor, en este caso yo, que intento hacer algo como puedo, de la manera más siempre tan chapucera, y por otra parte a continuación esa misma noche un sueño con el premio Nobel, ¿no? Que es la culminación de un desempeño profesional. Pero claro, yo acudo a ese premio Nobel vestido de soldador, es lo que sucede. Y además me dan uno al azar, no me dan uno por escribir nada. Es un sueño, a fin de cuentas. En esa casa acuden, hace un momento lo decías, o conviven animales. ¿No? El disfrute, yo lo considero como disfrute, que tus hijos, tus hijas, vosotros podáis disfrutar de esos animales que en la ciudad no lo tienes, al menos no como tal, ¿no? Por ejemplo, un perro no es lo mismo un perro de ciudad que un perro en una zona rural. Hasta ahora, ya lo estamos domesticando todo, pero hasta ahora. Por otro lado, hablas también de los amigos, de los vecinos, de ese compartir la música, la cocina. Y hay dos muy peculiares, que son Rafaela y Manuel, que saben perfectamente por dónde va a soplar el viento, qué día y por dónde vendrá. Sí, son ese tipo de personas que se ven mucho en los pueblos, que tienen un conocimiento sabio de lo que les rodea. Sí. A fuerza de exponerse a los elementos, a fuerza de exponerse al tiempo, a fuerza de vivir siempre en el mismo lugar, tienen un conocimiento riquísimo y profundo de lo que les rodea. Por ejemplo, de por dónde viene el viento, de cuál es su fuerza, de cómo va a condicionar eso la vida de los habitantes, de cómo incidirá en la maduración de los tomates o no. Sí. Y como millones, otros muchos conocimientos sutiles, ¿no? A mí me interesa mucho eso, esa sabiduría inexplicable, ¿no? Muchas veces que no se aprende en los libros, pero que es tan elocuente. Para terminar, dices, un texto flotaba solo, recelaba y por lo general lo tiraba a la papelera. Un texto no podía ser bueno si no mediaba un gran esfuerzo. ¿Cuántas veces, si acaso lo hiciste alguna vez, tuviste que tirar este texto? Pues para escribir esta novela he tenido que escribir otra antes, entera. Y para escribir la previa también tuve que escribir otra, y para escribir la anterior tuve que escribir dos más. O sea, he tirado bastantes libros a la papelera. Esto, que lo he percibido siempre como una desgracia, empiezo a percibirlo ya casi como una forma de trabajar. No me gusta que sea así, preferiría ser más certero. Pero creo que necesito el convencimiento de quien escribe una novela por primera vez, es decir, ese impulso que te hace creer que aquello que estás haciendo tiene sentido, es decir, estás escribiendo una novela, no un boceto, no un borrador. Necesito, creo, ese convencimiento para reunir las piezas con la que luego se constituirá la novela final. O sea, necesito ese ensayo largo, si quieres, ese borrador serio, que son 300 páginas de texto que yo pienso, según lo hago, que es una novela, para seguramente saber qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer. Pero de primeras, mi cabeza es incapaz de distinguir qué quiero hacer. ¿Por qué? Y eso creo que le pasa a muchos escritores. Al final uno escribe, o al menos creo que eso me pasa a mí, para saber, entre otras cosas, escribo para saber de qué quiero escribir. Podría escribir de infinitas cosas. La página en blanco es igual de blanca para cualquiera, también para mí. Pero al final se produce una especie de decantación. Evidentemente hay un sector que quiero tratar, un tema, un espacio de la realidad que quiero tratar, pero hay 1000 formas de tratarlo. Yo me pongo a trabajar sobre ello y en ese trabajo voy descubriendo
los brillos de ese campo o también sus partes más, en fin, más poco fértiles o más estériles, ¿no? Hasta el punto de que hay veces que he elegido temas que me han llevado a la escritura de una novela que luego he considerado que no tenían fertilidad alguna, que no servían para lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces necesito esa escritura previa que es seria y que quiere ser definitiva, pero que luego resulta que no lo es, pero que propicia el libro. Vale, y antes de que propiciara el libro, ¿cuándo decides escribir sobre esa casa? ¿O simplemente decidiste contártelo? Bueno, el origen de esta novela, como el del resto de las novelas, es complejo. No es solamente una idea, no es una imagen hermosa de una casa o la percepción de una posible metáfora en esa casa o en la peripecia de esa casa. Son más cosas, es también el interés por las manos, es la necesidad, de todo esto me voy dando cuenta a medida que voy escribiendo, ¿no? La necesidad de explicarle al propietario de la casa, Ignacio, qué es lo que se pasaba en la casa mientras él gestionaba permisos, o sea, vivía al margen, tenía una mirada meramente mercantil, que está bien sobre el espacio, sí, del que era propietario. Bueno, todos estos elementos van apareciendo y se van condensando y se van decantando también a lo largo del tiempo. Es decir, en este caso al menos no hay un origen claro. Sí que tengo recuerdos de hace 8 o 9 años de comentarlo con un amigo, una idea que ya tenía sobre esta casa, pero luego es ir por la orilla con una jaulita y pescando coquinas, ¿no? Entonces vas arrastrando una red y vas recogiendo todo aquello que tiene que ver con las manos, con la casa, con los animales, y poco a poco, y con la escritura de esa novela previa, poco a poco se va decantando, se va puliendo y se va quedando en lo que al final es la novela que presento hoy. Es como ese recorrido que hablas del sendero, de los niños que van por el sendero recorriendo un sendero que ya está hecho, ¿no? Es como reescribir, digamos, esa historia. Sí, a veces es reconocer lo que ya sabes, ¿no? Poner negro sobre blanco cosas que ya sabías. Eso es. Ordenar también. La escritura tiene mucho de ordenación. A veces se piensa que es, o al menos esa es mi experiencia desde luego, que es un acto de creación pura, es decir, de la nada surge algo, y muchas veces es un acto más bien de edición de la realidad. Es decir, tomar los elementos de realidad y colocarlos de determinada manera para que sean narrativos y para que expliquen o sean la metáfora de otra cosa, por ejemplo. En este caso podría ser de la vida o de otra serie de cosas, ¿no? Pero son elementos que ya están ahí. Y yo creo que ahí la mirada del escritor lo que hace incide más bien en la ordenación de esa gramática, en producir una gramática o crear una gramática en la realidad. Pues como decías al principio, lo has hecho un poco para que tus hijas lo recuerden. También, creo que es una experiencia inolvidable. Sí, y desde luego para nosotros ha sido radical en nuestra formación como familia y como seres individuales también. Pues un placer, Jesús. El mío, muchas gracias por tus preguntas. A ti.